Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Un placer una vez más, como siempre, compartir con ustedes esta palabra de Dios que Dios tiene para nosotros y que es una palabra fresca, abundante, maravillosa, que nos ayuda a entender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy día vamos a hablar sobre este capítulo 23 del libro de Ezequiel, donde nos habla de esta alegoría que hace Dios sobre estas dos hermanas y que las relata en este pasaje bíblico y que tiene relación con la sentencia, el juicio que Dios hace del pueblo de Israel. Así que vamos a mirarlo en este momento desde esa perspectiva. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia con nosotros, porque nos permites compartir tu palabra, estudiarla juntos y mirarla juntos a la luz de las Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ezequiel continúa con esta discusión en cuanto a cuáles son las razones del juicio de Dios sobre la nación y al usar otro tipo de alegoría. Y por ello compara a los reinos del norte y del sur con dos hermanas que se entregan a lo que se conoce como la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución. Por mucho tiempo, la gente, las personas, el pueblo, la ciudad
de Jerusalén, la gente soberbia de Jerusalén, siempre se burlaron de la ciudad de Samaria y se sentían siempre superiores, porque Samaria era esta ciudad mezclada. Sin embargo, Dios coloca a estas dos ciudades a la misma altura y las llama de la misma manera, las llama prostitutas. Y obviamente eso causa un gran impacto para el pueblo, para Jerusalén, que tenían el concepto de que ellos eran rectos, perfectos. Así que, de la misma manera como este lenguaje figurado de este mensaje era, por decirlo menos, grave, dramático, desagradable para el pueblo, pensar también que son tan repugnantes sus pecados como la de una nación distinta como que la de ellos, y en este caso que la compara con estas mujeres prostitutas. Por eso que el texto dice, y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de una madre, y luego dice que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales. Sus nombres eran Aholá, la mayor, y Aholibá, su hermana. Vinieron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Aholá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Entonces, aquí se presenta esta alegoría. Una, Aholá o Ahola, Samaria, y la otra Jerusalén, que tienen relación con la infidelidad en relación de Israel, del pueblo de Dios, en relación a las demás naciones. Ahola significa que su propio tabernáculo, y Aholibá quiere decir mi tabernáculo está en ella. Si lo miramos de esa manera, entonces pensamos, cuando habla de Ahola como Samaria, nos dice que tiene su propio tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Ella dice, nosotros tenemos nuestro lugar de adoración. Y sin embargo ustedes dicen que Dios habita en otro templo. En este caso, el templo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo es esto? Mi tabernáculo está asentado en ella. Es decir, el tabernáculo de Dios sentado sobre ellos. Esa era la soberbia, esa era la arrogancia que ellos tenían. Entonces dice, y Aholá se prostituyó cuando era mía y se apasionó de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. ¿Qué pasa? Dice, Aholá concerta alianzas políticas a espaldas de Dios y por lo tanto es infiel a Dios, fornica lejos de Dios. ¿Cuándo? Cuando sus reyes pagan tributo a Asiria. Por un lado, Jehú paga tributo a Salmasar III y Joacás a Hadad Mirari. Por lo tanto, Menahem paga a Tiglat-Pileser y Oseas a Salmanasar. Entonces, ahí está, se prostituyen yendo tras otros dioses, haciendo alianzas con quienes no deben hacerlas, buscando hacer lo que no es pertinente para ellos. Vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes, apuestos, jinetes montados a caballo. Generalmente, el ejército asirio se vestía de púrpura o de azul. Y está Aholá, ¿no es cierto? Esta Ahola, que significa tabernáculo de ella. En el reino del norte, el reino de Israel, fue seducida por los asirios
y fue seducida para apartarse de Dios. La sedujo la apariencia, la sedujo el poder, la sedujo la belleza de sus vestimentas. El pueblo anhelaba, deseaba, codiciaba juventud, deseaba ser fuerte, deseaba tener poder, riqueza, placer. De la misma manera que hoy día la gente piensa que la felicidad llega a la vida de una familia desde estas cosas, desde la juventud, desde la fuerza, desde el poder, desde la riqueza, desde el placer. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que estos encantos, estas cosas que ellos buscaban, los alejan de Dios. Entonces dice el texto bíblico, cometió sus prostituciones con ellos, con lo más selecto de los asirios, y con todos los que se había apasionado con todos sus ídolos se contaminó. Y no abandonó sus prostituciones de Egipto, pues con ella muchos en su juventud se habían acostado y acariciaron sus senos virginales y derramaron sobre ella su pasión. Por tanto, la entregué en manos de sus amantes, en manos de los asirios de los que se había apasionado. Ellos descubrieron su desnudez, se llevaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a espada. Y vino a ser ejemplo para las mujeres, pues se ejecutaron juicios contra ella. Mire lo que dice el texto. Ellos descubrieron su desnudez. Aproximadamente en el año 722, los asirios capturaron Samaria y se llevaron cautivo a todo el pueblo y los llevaron al exilio. Y mire lo que dice el texto. Y aunque su hermana Aholibá vio esto, se corrompió en su pasión más que ella, y sus prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana. Es decir, esta hermana más joven era peor que la mayor. Se aliaron, hicieron alianza, se confabularon con los asirios, con los caldeos, de la misma manera como antes lo había hecho con Egipto. Podemos destacar, por ejemplo, las alianzas políticas con Asiria, Acaz y Tiglat-Pileser III, Ezequías y Sennacherib, Manasés y Esarhadón, alianzas con Caldea o Babilonia, Joacim y Sedequías. Ambos sirvieron a Nabucodonosor. Ahora, Aholiba, cuyo significado es mi tabernáculo en ella, muestra ser peor, más bajo, cae más bajo, aún viendo en cómo su hermana había caído. No aprendió la lección. Al contrario, continuó en la misma senda, codiciando a los asirios y a los babilonios. Por lo tanto, obviamente, acarreó sobre ella juicio. De la misma manera que su hermana Aholiba. Ella era privilegiada, debió saberlo. Como nosotros hoy día, somos privilegiados porque sabemos, conocemos acerca de Jesús. Y no podemos dudar, no pueden haber dudas en nosotros de que debemos seguir a Jesús, seguirlo siempre. No pueden haber dudas en la vida de alguien que conoce a Jesús. El pueblo, dice Oseas, el pueblo pereció, pero pereció porque le faltó conocimiento, que no es el caso de estas dos ciudades y que no es tampoco nuestro propio caso. Necesitamos estar seguros que siempre lo que estamos haciendo es lo correcto, vamos en el camino correcto. El texto 12 dice, se apasionó de los asirios, de los gobernadores, de los oficiales, vecinos suyos, lujosamente vestidos, jinetes montados a caballo, todos ellos jóvenes apuestos.
se embotó, se perdió, ¿no? Se enamoró, ¿no? Se enamoró de los hijos de los asirios y trató de complacerlos. ¿Y qué nos dice con eso? Esto se refiere probablemente a cuando Acaz pagó dinero a Tiglat-Pileser III por protección, ¿no? Trató de complacer, pagó dinero por protección, se olvidaron de Dios, se olvidaron de que Dios estaba allí. Y vi que ella se había contaminado, dice el texto. Un mismo camino seguía a las dos, y aumentó sus prostituciones. Vio a los hombres pintados en la pared, figura de caldeos pintados con bermellón. Los soldados babilonios estaban vestidos con uniformes de color rojo, o bermellón, dicen algunos. Y que eran imagen entonces de lo que ellos tenían en su mente, estas imágenes de los caldeos. Por lo tanto, tenemos que entender que el pueblo se desvía cuando va tras estas búsquedas. Luego dice el texto 15 que ceñidos sus lomos con cinturones amplios y turbantes en sus cabezas, con aspectos de oficiales, todos ellos, semejantes a los babilonios de Caldea, tierra de su nacimiento. Cuando los vio, se apasionó de ellos y les envió mensajeros a Caldea. Otra vez aparecen los caldeos ahora, ¿no? Una invitación. Y vinieron a ellos los babilonios al lecho de amores y la contaminaron con sus prostituciones. Y después de haber sido contaminada con ellos, su alma se hastió. Al principio Judá hizo esta alianza con Babilonia, con Caldea, pero luego se cansa, se hastía y cambia de opinión. Durante el periodo de los dos últimos reyes de Judá, Joaquín y Sedequías, se olvida de esto y busca la ayuda de Egipto. La infidelidad política, religiosa de Judá, esta alianza que hace con las naciones paganas, le cuesta el precio que paga es la protección que había tenido de Dios. Cambia la protección de Dios buscando la protección de ciudades más poderosas que ellos, pero no más poderosos que Dios. Pero ellos creen que son más poderosos que Dios, cosa que no necesariamente es así. Reveló sus prostituciones y descubrió su desnudez. Entonces me hastié de ella, como me había hastiado de su hermana, dice Dios. Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud cuando se prostituía en la tierra de Egipto. Y se apasionó de sus amantes, cuya carne es como la carne de los asnos y cuyo flujo es como el flujo de los caballos. Añoraste así la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios palpaban tu seno, acariciando los pechos de tu juventud. La lujuria, amigos, es la promiscuidad. Es el hecho de ser promiscuo, es decir, dar favores sexuales en lugar de ser fieles al cónyuge. Aquí Dios lo asocia, esta lujuria, Dios la asocia con dar favores a dioses paganos y olvidarse de Dios. Claro, a veces nosotros damos mayor importancia a cualquier otra cosa y hacemos de situaciones paganas también nuestros propios dioses. Se apartan de Dios. Cosas que lo apartan de Dios. Por tanto, dice Dios, a Olivá, así dice el Señor Dios,
He aquí incitaré contra ti a todos tus amantes, de los que te alejaste, y los traeré contra ti de todos lados. Fíjese, aquí nos está hablando de este ataque, de esta conquista, de este furor. Dice, este versículo lo que está diciendo que, hablando sobre el último ataque sobre Jerusalén, un ataque que destruiría la ciudad y que llevaría a Babilonia una gran cantidad de cautivos. El primer ataque babilónico había ocurrido aproximadamente en el año 605 y el segundo en el 597. Y ahora Dios está hablando de un nuevo ataque, de un nuevo castigo. Los babilonios, dice el texto 23, los babilonios y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y con ellos todos los asirios jóvenes apuestos, todos ellos, gobernadores y oficiales, capitanes de renombre, todos montados a caballo. Tal vez estos nombres que aparecen, todos los caldeos, los de Pecod y los de Soa, puedan ser nombres de famosos líderes. Nombres de famosos líderes. ¿Y qué dice Dios? Y vendrán contra ti con armas, carros y carretas, con multitud de pueblos, se apostarán contra ti todos, de todos lados con coraza, escudo y yelmo. A ellos les encargaré el juicio, y ellos te juzgarán conforme a sus costumbres. Pondré contra mí mi celo, y te tratarán con furor, te arrancarán la nariz y las orejas, y tus sobrevivientes caerán a espada, te quitarán tus hijos y tus hijas, y los que queden serán consumidos por el fuego. Serán mutilados. La mutilación en Babilonia era algo realmente común, especialmente, de manera muy especial, cuando se castigaba a una adúltera. Por lo tanto, cuando habla aquí, te despojarán de todo esto, te mutilarán. Está hablando de la práctica babilónica. También te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus bellas joyas. Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución traídas de la tierra de Egipto, y no levantarás más tus ojos hacia ellos, ni recordarás más a Egipto. Porque así dice el Señor, he aquí, yo entregaré en mano de los que odias, yo te entregaré en manos de los que odias, en manos de aquellos de los que te alejaste. Ellos te tratarán con odio, te quitarán todas tus posesiones y te dejarán desnuda y descubierta. Y será descubierta la vergüenza de tus prostituciones, tanto tu lujuria como tus prostituciones. Los israelitas habían ido demasiado lejos. Habían realizado cosas realmente atroces. Habían actuado de la misma manera. Habían hecho sacrificar a sus hijos a los ídolos. Y luego iban al templo a ofrecer sacrificio a Dios. Es decir, no había ninguna diferencia, hacían una cosa con la otra. Como ocurre hoy día, la gente muchas veces invoca a Dios, clama a Dios, pide a Dios, busca el favor de Dios, pero luego de haber estado con sus propios ídolos. ¿Qué es lo que hizo eso? Eso hace que la adoración se convierta en una burla. No podemos alabar a Dios y pecar voluntariamente. Eso sería como celebrar, como si nosotros tuviéramos una gran fiesta para celebrar nuestro aniversario de bodas, por ejemplo, y luego ir a prostituirse en otro lugar. Eso es lo que hacía Israel. Luego de haber estado con los dioses paganos, se iban a ofrecer sacrificios a Dios. Eso era absolutamente
malvado, atroz, vergonzoso. Estas cosas se harán contigo, dice Dios, porque te has prostituido con las naciones, porque te has contaminado con sus ídolos, te has contaminado con los gentiles, te has contaminado con pueblos idólatras, con pueblos paganos, has hecho todo lo que no debías hacer, has andado en el camino de tu hermana, por eso yo te pondré en el cáliz, su cáliz en tu mano. Es decir, por eso es que vendrá sobre ti el juicio de Dios. El ser humano, amigos, se ve obligado a sufrir las consecuencias de su pecado. Capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. El hombre acarrea sobre sí las consecuencias de su propio pecado. Así dice el Señor, beberás el cáliz de tu hermana, que es hondo y ancho, servirá de risa y de escarnio, porque es de gran capacidad. De embriaguez y de dolor te llenarás. El cáliz del horror y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás y lo agotarás, roerás sus fragmentos y te desgarrarán los pechos, porque yo he hablado, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas. Carga ahora con el castigo de tu lujuria y de tus prostituciones. También me dijo el Señor, hijo de hombre, juzgarás a Olá y a Olivá. Hazles saber, pues, sus abominaciones, porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos y aún a sus hijos que dieron a luz para mí. Han hecho pasar por el fuego como alimento para los ídolos. Después de sacrificar a sus hijos, a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo. He aquí, así hicieron en medio de mi casa, dice Jehová. El mismo día. Contaminaron el día de sacrificio a Dios. En el mismo día en que sacrificaban sus hijos a Moloc, al dios del fuego, ponían a un dios pagano, malvado, como el que se habían creado los babilonios y los demás pueblos paganos, como Moloc, que se servía de los hijos de ellos mismos, este dios del fuego. Ponían a Jehová al mismo nivel de ellos. ¿Cómo era posible que fueran por ese camino? ¿Cómo es posible que se desviaran tanto? ¿Cómo es posible que se alejaran tanto del camino perfecto de Dios? ¿Cómo es posible que fueran tan lejos? Al mismo tiempo, en el mismo día, aún más dice, mandaron llamar a hombres que vinieran de lejos, a quienes se les envió un mensajero y vinieron. Para ellos te bañaste, te pintaste los ojos, te ataviaste con adornos. Luego te sentaste en su suntuoso diván ante el cual estaba preparada una mesa en la que habías puesto mi incienso y mi aceite. El ruido de una multitud despreocupada se oía allí. Multitud de hombres, bebedores, traídos del desierto y pusieron brazaletes en las manos de las mujeres y hermosas coronas sobre sus cabezas. Entonces dije acerca de aquella que estaba consumida por sus adulterios, ¿cometerán ahora fornicación con ella, estando ella así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es que se apartaron tanto? ¿Cómo es que el ser humano se aleja tanto de Dios? ¿Cómo es que el hombre se aparta tanto de Dios que puede confundir un día de perversidad, un día de perversión con un día de adoración? ¿Cómo es posible que puedan confundir la adoración a Dios con la adoración al Dios pagano? No es posible. Dios es un Dios todopoderoso, único, soberano. Y ya se le había dicho en el libro de Apocalipsis, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a inclinar sobre ellos. No tendrás dioses ajenos. No te vas a inclinar sobre ellos. No los honrarás. ¿Cómo es que se olvidaron de todo eso? Y se apartaron y se fueron tras la maldad de sus propias vidas.
¿Cómo es que el hombre hoy día se olvida de su propia adoración a Dios para ir tras lo mundano y lo pagano? ¿Cómo es que el hombre se olvida de Dios y se confunde en su pecado y no hace diferencias? Así era Israel, así era Samaria. Y Dios dice que son tal cual la una como la otra. Y sobre ellas vendrá el castigo de Dios. Sobre ellas vendrá la ira de Dios. Por eso dice, tráigase una multitud contra ellas y sean entregadas al terror y al pillaje. Y la multitud las apedreará y las cortará con sus espadas. Matará a sus hijos y a sus hijas, prenderán fuego a sus casas. Y haré cesar la lascivia de la tierra, y todas las mujeres serán advertidas y no cometerán lascivia como vosotras. Y recaerá vuestra lascivia sobre vosotras, y cargaréis el castigo de haber adorado a vuestros ídolos. Así sabréis que yo soy el Señor. Cuando al final de los tiempos el Señor regrese por su iglesia, muchos le dirán, Señor, Señor. Pero Él dirá, no los conozco, no sé quiénes son. Pero Señor, hicimos tal cosa en tu nombre, no los conozco. Amigos, hermanos, busquemos con sinceridad y con rectitud al Dios eterno y soberano, al Dios de los cielos, al Dios que sostiene nuestra vida, al Dios que bendice nuestra vida, a ese Dios que nos lleva a la victoria, a ese Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Cuántas veces el ser humano, aún en nuestro tiempo, busca el camino equivocado, busca el camino de lo incorrecto para ir tras su propia maldad, para ir tras su propio pecado? Ellos iban tras su propia maldad. Ellos actúan de manera equivocada. Se apartaron de Dios. No buscaron al Dios de los dioses. Les invito a la próxima semana para que volvamos a encontrarnos y volvamos a mirar cómo volver nuestra mirada a Dios, cómo volver nuestros ojos a Dios, cómo buscar el consejo de Dios para nuestra vida, cómo buscar la bondad de Dios, el milagro de Dios para nuestras vidas, para que podamos mirarlo solo a Él y encontrar en Él el camino correcto, el camino de verdad, el camino de sencillez, el camino de bendición, el camino que nos lleva a la eternidad, el camino que nos relaciona con Dios, el camino que nos lleva a la bondad de Dios, el camino que nos lleva a la esperanza en el Dios de nuestra salvación, en el Dios eterno y soberano, en el Dios maravilloso que nos bendice cada día, en cada momento de nuestra vida. Busquemos a Jehová mientras Él puede ser hallado y llamémosle en tanto que Él está cercano. Los hombres te juzgarán, decía Dios, por adulterio. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Padre, gracias por tu palabra para nosotros. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos bendices cada día. Que no nos apartemos de ti, que no nos desviemos del camino, sino que busquemos en ti el camino correcto, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Un abrazo grande para todos.
Sientes un murmullo muy cerca de ti. Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.